El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, 6:21, gracias los saludos, gracias a sintonía, gracias los reportes que tenemos desde varios puntos de nuestra geografía. Saludos Samantha, doctora Mónica Tinoco está de paseo allá en el balneario Manavita, así que saludos cordiales desde el corazón de la patria, nos envían justamente un saludito en esta mañana. También pues tenemos reportes desde Guaranda, en la provincia de Bolívar. Desde Guayaquil, gracias a la Perla del Pacífico. No tenemos señal abierta ya, pero el Facebook nos permite enlazarnos con los oyentes en el puerto principal. También pues tenemos saludos desde los Estados Unidos, desde Queens, allá en la Gran Manzana, en los Estados Unidos, saludos cordiales. Igualmente desde Suecia nos amplifican, desde Suiza también, desde el Puyo, en la provincia de Pastaza. Muchas gracias desde Nueva York, gracias don Gabriel, muchas gracias a todos. Dios les pague por la gentileza, gracias por acompañarnos, por seguir fieles al pie del cañón en este humilde espacio de noticias en el que algo se procura hacer, algo de periodismo se procura hacer, obviamente marcando nuestra propia opinión y nuestra línea editorial que es absolutamente transparente y que ustedes la conocen. Así que muchas gracias. En este día jueves tenemos saludos desde Italia, desde Madrid, desde Toronto. ¿Ustedes de dónde reporta, doctor Roguerón? Ustedes de Quito nomás, así que saludos. Muchas gracias. Don Ernesto, cafecito con pan, está bien. No pan con cola, sino café con pan. Muy temprano en la mañana. Bueno, ya estamos en jueves, cerrando la semana y hay algunos temas para comentar. Tienen que ver con temas que ya los comentamos el día de ayer. Ayer, por ejemplo, dimos lectura a la nota que publicó Diario Expreso, y que coincide con el comentario que hicimos ayer respecto de esta sugerencia, confirmada esta sugerencia del Banco Mundial al gobierno ecuatoriano en torno a plantear la eliminación del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Diario Expreso cita que ayer el vicepresidente de la República fue consultado en un programa radial, fue con el colega periodista y amigo Milton Pérez en su programa de Radio Sucesos, no sé por qué en algunos periódicos no mencionan las fuentes. Fue en una radio colega, en Radio Sucesos, con el colega Milton Pérez, que entrevistó al vicepresidente Sonnenholzner, y Milton le hizo la pregunta al señor vicepresidente de la República, que le cogió de sorpresa porque el segundo mandatario no conocía este detalle, que lo advertimos ayer, y que 2 días atrás ya lo había mencionado, en cambio, en otra radio colega, en Pichincha Universal, el académico Santiago García, y que también ha generado una serie de reacciones. Digamos, hay esta primera reacción por parte del vicepresidente de la República en torno a este tema. Creo que necesitamos una respuesta todavía más potente, más clara por parte del señor ministro de Economía y Finanzas y por parte del presidente del Consejo Directivo del Seguro Social, el doctor Paul Granda. Dice por acá, en la propia nota de Expreso, que para el economista, quien se desempeñó en su momento como jefe para América Latina del Banco Mundial, doctor Augusto de la Torre fue miembro del equipo económico del gobierno del presidente Sixto Durán Ballén. Si la memoria no me es infiel, fue gerente del Banco Central cuando Ana Lucía Armijos era presidenta de la Junta Monetaria. Augusto de la Torre sostuvo que una de las ideas principales que podría estar pensando el Banco Mundial es que si vale la pena mezclar los fondos para la jubilación de los afiliados con créditos hipotecarios. No hay muchos países que hacen eso. De la Torre dijo que tiene que ver con política. Otra razón, los gobiernos pueden querer ofrecer más créditos hipotecarios, pero luego puede crecer la morosidad y ante ello la pregunta es si vale la pena poner en riesgo el ahorro de los afiliados. Bueno, ¿por qué el BIES ha incrementado su cartera vencida? Y la respuesta es absolutamente simple y básica. Porque un buen número de ecuatorianos que tenían relación de dependencia en los últimos tiempos perdieron su trabajo. Así de simple. Al perder la relación de dependencia, perdieron justamente la afiliación a la seguridad social y se perdió esa capacidad de pago. Una persona que no tiene trabajo no puede pagar un crédito. Así de simple. O sea, creo que no hay que hilar muy fino ni irse hacia otro tipo de análisis. Si una persona no tiene trabajo estable, esa persona no podrá pues ser cotizante de la seguridad social y por ende el BIES no tendrá la herramienta para poder
cobrarle a ese afiliado su cuota mensual. Por eso sí me parece importante, y lo di lectura ayer, este anuncio del Banco del IES de abrir un proceso de renegociación en el curso de este mes, ampliando inclusive los plazos hasta 30 años, tomando en cuenta la coyuntura y tomando en cuenta que este es el banco más grande de la República, el banco más solvente además de la República, para poder generar esta reestructuración. Pero sí planteo que ampliemos un poquito el debate. A veces uno no entiende determinadas posiciones de ciertos economistas. Claro, uno no las entiende, pero luego analiza, revisa el currículum, su trayectoria, y uno dice, que lo comenta fue funcionario de la entidad que está proponiendo aquello, entonces obviamente va a respaldar esa medida. Diario La Hora también se hace eco con este titular: el BIES no debe eliminarse. Dice la nota: en el marco de la cooperación del Banco Mundial con Ecuador correspondiente a 2019-2023, dentro de las iniciativas para el desarrollo del sector privado, se incluye en la página 141 la eliminación gradual del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social BIES, que actualmente está a cargo de administrar el sistema de pensiones del país mediante inversiones considerables en hipotecas y letras estatales. Para concretar esta medida, que sería una vía para eliminar distorsiones y mejorar el acceso al crédito, el Banco Mundial asevera que está respaldando un programa para desarrollar un mercado de deuda adecuado que permitirá transferir los activos financieros de los bancos públicos a los bancos privados. Al respecto, en su cuenta Twitter, algo similar a lo que publicó Expreso, el representante del Banco Mundial en Ecuador, Juan Carlos Álvarez, explicó que el marco de la cooperación con el país no representa acuerdos, sino que brinda recomendaciones en políticas públicas en pro del desarrollo social y económico del país. Y aquí obviamente también en la nota de La Hora se menciona algo que nosotros dijimos en este espacio, con base en una explicación que en su cuenta Twitter generó el consultor jurídico André Benavides. Cualquier intento de desaparición del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social sería inconstitucional, porque la creación del BIES está incluida en una de las disposiciones transitorias de la Constitución vigente, de la Constitución de Montecristi, que está vigente desde octubre 20 del año 2008. Que se debe mejorar el BIES, desde luego. Creo que una entidad financiera de esa envergadura debe ser susceptible de mejoras, pero de modo alguno, creo yo, el país puede debatir siquiera la posibilidad de eliminar una institución emblemática que, como decía el día de ayer, ha permitido que muchos podamos acceder a la adquisición de una casa. Y esa intención o sugerencia, porque así lo presenta el Banco Mundial, sugerencia, dice el Banco Mundial, de trasladar la cartera de los bancos públicos a la banca privada de suyo, ya es discutible, porque justamente uno de los principales problemas por los cuales los ecuatorianos no tuvimos el suficiente acceso a tener una casa propia tiene que ver con las condiciones bajo las cuales se ha manejado el sistema financiero privado en cuanto a los préstamos hipotecarios. Ese es un tema que hay que discutirlo y discutirlo a profundidad, y yo insisto, hay una explicación que ayer la dio, se sorprendió el señor vicepresidente de la República ante la pregunta que le planteó el colega Milton Pérez, pero sí creo que el ministro de Finanzas y el presidente del Consejo Directivo del IES deben dar las explicaciones correspondientes, inclusive para tranquilidad de los afiliados y de los jubilados, en torno al Banco de la Seguridad Social. Ese es un tema, y lo comento porque lo dijimos ayer y el día de hoy aparece justamente este tema en dos medios de comunicación impresos que se hacen eco justamente de estas posibilidades a partir de esta sugerencia del Banco Mundial. Vamos al otro tema, y tiene que ver con la reunión del presidente Lenín Moreno con Donald Trump. Por cuarto día consecutivo me ratifico en lo que he dicho a lo largo de esta semana. Es una visita importante, fue una reunión importante, fue una reunión clave. Creo yo, como decía ayer Marco Flores, y yo suscribo las palabras del analista económico que nos acompañó, probablemente era la visita o la reunión más importante que ha tenido Lenín Moreno a lo largo de su mandato como presidente de la República, a puertas de cumplir su tercer año de mandato. No la califico como una visita histórica, porque no es la primera vez que un presidente ecuatoriano visita la Casa Blanca y se reúne con el presidente de los Estados Unidos. Ciertamente esta visita ocurre 17 años después, pero no se trata de una visita histórica. Antes ya lo hicieron mandatarios como Luis Gutiérrez,
como Yamil Maguad, como Sixto Durán Ballén, como Rodrigo Borja, como León Febres Cordero, como Jaime Roldós y otros. Ayer el periodista Javier Ceballos de la televisión pública me alertaba porque frente a una publicación de uno de los medios impresos se hablaba de 7 mandatarios incluyendo a Moreno, y con Moreno son 10 mandatarios a lo largo de la historia que han mantenido reuniones con el presidente de los Estados Unidos en una visita de la Casa Blanca. Así que desde ese punto de vista yo no califico como histórica, hay otros sectores que consideran histórica. Es una visita importante y es una reunión importante por la trascendencia de los temas y sobre todo porque todo apuntaría a que a partir de este encuentro se allanaría el camino para retomar las negociaciones que se rompieron en la primera década del 2000 para suscribir un acuerdo comercial, un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Recordar a nuestra audiencia que luego de la visita de Lucio Gutiérrez a George W. Bush en febrero 11 del año 2003, comenzó una etapa previa y de allí el inicio de las negociaciones entre Estados Unidos y 3 países andinos, Perú, Ecuador y Colombia, de cara a un acuerdo comercial. Yo tuve la oportunidad como periodista, como reportero en aquel tiempo de TC Televisión, de atestiguar el inicio de esa negociación en un acto en el Centro de Convenciones de Cartagena, Colombia, con la presencia de los mandatarios de esos países. Si la memoria no me es infiel, estuvieron Alejandro Toledo de Perú, Álvaro Uribe de Colombia y Lucio Gutiérrez de Ecuador, con los representantes del gobierno de los Estados Unidos. Y allí es donde inicia el camino del que finalmente Ecuador decidió apartarse porque en nuestro país hubo una gran movilización popular, matizada por otros elementos adicionales, el tema de la presencia de la OXE aquí en el Ecuador de Occidental, por mencionar ese ejemplo, y otros, además de las complejidades políticas a partir de decisiones desatinadas del gobierno de Lucio Gutiérrez, que terminaron por ocasionar su derrocamiento a partir de una decisión totalmente inconstitucional del Congreso de la época en el año 2005. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. El derrocamiento de Lucio Gutiérrez fue inconstitucional, al igual que el derrocamiento de Bucarán, y eso lo hemos dicho en esta mesa de trabajo a lo largo del tiempo. Inconstitucional. Pero había un entorno político muy complejo, matizado porque Gutiérrez en noviembre viabilizó la convocatoria de una sesión extraordinaria del Congreso para destituir a la Corte Suprema de Justicia y al Tribunal Constitucional, tema del cual también lo vamos a hablar porque lo tenemos en carpeta. Pero digamos, allí comenzó la primera negociación o las primeras escaramuzas, si me permiten el término, para llegar a un eventual acuerdo con Estados Unidos, del que finalmente Ecuador decidió abstraerse. Sí continuaron en el camino y sí suscribieron los acuerdos comerciales nuestros vecinos Perú y Colombia, que además son países que tienen moneda propia, a diferencia del Ecuador, que es un país dolarizado con una moneda dura. Hoy se vuelve a hablar de la posibilidad de reactivar el acuerdo comercial con Estados Unidos. Esa negociación que podría comenzar, distinguidas autoridades, debe hacerse con la presencia de todos los sectores económicos, productivos, sociales, sindicales de la República. Ese acuerdo no puede circunscribirse a dialogar solamente con aquellos que están de acuerdo. Cuando se trata de acuerdos comerciales, los sectores más sensibles están en nuestro agro, en el campo ecuatoriano, sobre donde hay todavía una deuda que data de muchos años, que no se logró pagar en el curso de los últimos tiempos. Hay una deuda agraria. Y sí preocupa lo que podría pasar con la producción del agro ecuatoriano ante un posible acuerdo comercial con una de las grandes potencias planetarias, que además es uno de nuestros principales socios comerciales. Cualquier negociación no debe ser a espaldas del país, a espaldas del pueblo ecuatoriano. Y no debe ser o no debe circunscribirse solamente a los que están de acuerdo, sino también a los sectores que tienen reparos, que tienen resquemores, que tienen dudas y que evidentemente piensan en el presente y futuro de las actividades en las cuales se desempeñan.
los productos agrícolas, los productos cárnicos, los productos lácteos. Y digo esto porque de esto, cuando Ecuador formó parte de las negociaciones con los Estados Unidos para el tratado comercial, en la primera parte de la década de 2000, esos eran los temas más sensibles. Los temas más sensibles. Hay sectores evidentemente que requieren el acuerdo, como el sector florícola, que paga, me parece, sobre el 6% de aranceles frente a las flores de nuestros vecinos que pagan 0 aranceles. Un tratado comercial tiene sus pros y sus contras, pero de cualquier forma, cualquier negociación debe darse con la presencia del pueblo ecuatoriano y de los diversos sectores de la sociedad. Que este anuncio que se ha generado el día de ayer implique la reanudación de un diálogo franco, sincero, abierto, sin exclusiones. Que el gobierno convoque a los indígenas, que el gobierno convoque a los sindicatos, que el gobierno convoque a los agricultores, que el gobierno convoque a los afiliados al Seguro Social Campesino. Es una obligación del gobierno, en el evento de que concrete el inicio de las negociaciones con los Estados Unidos para un acuerdo comercial, convocar a múltiples sectores de la sociedad para que con sus aportes se puedan lograr acuerdos y se garantice el bienestar del país. Insisto, no solamente con aquellos que aparecerían como beneficiarios de un acuerdo comercial. El tema de los plazos para la desgravación arancelaria, el tema de los plazos para mantener subsidios a favor de determinados sectores, contarles que Estados Unidos subsidia su propia producción. Para quienes evidentemente dicen cualquier cosa, decirles que Estados Unidos subsidia su propia producción. No son temas menores, no son temas menores. Y si la negociación va a comenzar este año, que además es un año complejo, en el que el gobierno carece de un músculo político potente, que el gobierno del presidente Moreno analice con mucha cabeza fría la conveniencia o no de iniciar este año una negociación con los Estados Unidos para un tratado comercial o para un acuerdo comercial. Una vez que vengan las autoridades, evidentemente aguardaremos explicaciones mucho más amplias, mucho más profundas, en torno a este tema, en torno justamente a la posibilidad de este acuerdo comercial. Para cerrar, y esto me lo voy a reservar con mayor profundidad para comentarlo el día de mañana, hablando justamente de el expresidente Lucio Gutiérrez, en honor al tiempo lo reservo para mañana, pero ayer la Procuraduría General del Estado emitió un comunicado señalando que 3 casos emblemáticos están siendo materia de recursos relacionados con la acción de repetición. Menciona los casos Camba Campos, Quintana Coello y Sarayaku, y refresco rápidamente la memoria de nuestra audiencia. Camba Campos y Quintana Coello tienen que ver ambos casos con un episodio ocurrido entre noviembre y diciembre del año 2004, cuando el entonces presidente de la República, Lucio Gutiérrez Borbúa, convocó a un congreso extraordinario para que, si mal no recuerdo, y más o menos decía la convocatoria, para que se analice la situación judicial de la República. Gutiérrez ha sostenido recurrentemente que él no convocó para la destitución de la Corte Suprema, sino para que se analice la situación judicial. Finalmente, ese congreso extraordinario, o esa sesión extraordinaria del Congreso, facultad que tiene el presidente, o tenía el presidente de la República en aquel tiempo, sirvió para que los diputados de la República se reúnan y primero destituyan al Tribunal Constitucional, ese es el denominado caso Camba Campos, y luego defenestren a la Corte Suprema de Justicia, sobre la cual el Congreso Nacional no tenía atribuciones constitucionales ni legales. Y es por eso que en este caso la destitución de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional, episodio político de diciembre del 2004 que significó el nacimiento de la Pichicorte, refresquemos la memoria, queridos oyentes, por eso la Corte Interamericana de los Derechos Humanos sentenció al Estado ecuatoriano a resarcir económicamente a los magistrados de esa Corte Suprema de Justicia y a los vocales de ese Tribunal Constitucional.
Y el otro es el caso Sarayaku, que tiene que ver con una vulneración de derechos contra la comunidad indígena quichua Sarayaku. Estos tres casos que he mencionado, dos de ellos referentes a una misma materia, pero fueron dos casos independientes, tramitados por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Estos casos son materia de recursos que se pretende lleguen a concretarse a través de una acción de repetición. Ecuador creo que tiene una nula experiencia en temas de repetición. De hecho, aquí no existe una ley asociada a la repetición. ¿Qué significa la repetición? El Estado ecuatoriano tuvo que pagar ingentes recursos económicos para indemnizar a quienes, al presentar una demanda ante la Corte Interamericana, recibieron una sentencia favorable, y esa sentencia de la Corte ordenó que el Estado los indemnice. Un resarcimiento económico sobre las personas cuyos derechos fueron afectados. La repetición lo que busca es que esos recursos otorgados por el Estado sean recuperados a través del pago de quienes fueron autores de esas decisiones. Nos lo dijo hace pocos días el Procurador General del Estado, Íñigo Salvador, que visitó nuestra mesa de trabajo. Nos habló justamente la última vez que estuvo acá, hace pocas semanas, de que estaba en curso el proceso de repetición, y ayer la Procuraduría emite el comunicado a través del cual se señala justamente que estos casos, estos tres procesos, se encuentran bajo sustanciación ante los respectivos tribunales de lo contencioso administrativo de las ciudades de Quito y Ambato. Dice el comunicado: una vez cumplidos los parámetros establecidos en la norma, las máximas autoridades de las instituciones responsables y la Procuraduría General del Estado, en 2016, presentaron las tres demandas conforme el procedimiento determinado en el artículo 67 y siguientes de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y ahora se encuentran justamente allí en la vía de lo contencioso administrativo. Dice el comunicado de la Procuraduría: es potestad estatal interponer la acción de repetición, donde descansa en el interés público y tiene una doble finalidad: buscar la recuperación del dinero pagado por el Estado a las víctimas de violaciones de derechos humanos, con lo cual se protege el patrimonio público, y perseguir y prevenir conductas constitutivas del daño antijurídico. En otras palabras, para hablar morochamente, entiendo yo que la repetición buscará que los diputados que viabilizaron la destitución de las autoridades judiciales y constitucionales de la época y del presidente de la República que dispuso la convocatoria de ese Congreso Extraordinario sean los que, luego de un debido proceso, eventualmente se encarguen de devolver al Estado el costo que significó haber tomado estas decisiones, sobre las cuales nos sentenció como país la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Tema complejo y que podría marcar un punto de inflexión en la historia de nuestro país. De esto habrá que seguir hablando. 6 de la mañana con 43 minutos en la primera hora a través de Majestad FM.